Ya sabes que la verdad es nuestra religión. Sin diarios, que nadie nos cuente macanas. Un lugar ideal para entender qué pasa, para saber qué pasa, qué pasa. Hoy sin diarios voy, sin diarios. Hoy sin diarios voy. Hoy sin diarios voy. Sin diarios. Hoy sin diarios voy. Muy buenos días, muy buen sábado. Estamos aquí retornando. Ya casi arrancamos el mes de febrero. ¿Cómo les va? Pueden comunicarse con nosotros al 11 3200 0530. Tenemos una gran sorpresa, pero primero, antes que nada, primero lo primero, ¿cómo le va a mi izquierda? Por supuestísimo, mi estimado Sebastián Rinconet Fernández. A mí me va muy bien porque volvió la doctora Salvo. La gente lo pedía, la gente Lo reclamaba en la puerta de la radio, En la gente puerta de la esperándome, radio, pidiendo por mí. Sí, Y bueno. yo les explicaba, la doctora Salvo, le hicieron creer a la doctora Salvo que se podía tomar vacaciones con sus hijos y ella, como Y siempre. yo me quedo como siempre, soy peronista, derrochando, dilapilando PBI. Exactamente. Pero bueno, no sé si ya lo tenemos. Ustedes saben que este programa es conducido Exactamente. por el mejor vicepresidente varón de la historia argentina, que nunca se demora, como bien dice Rinco, él siempre, ¿cómo es Rinco? Siempre está llegando. El ingeniero nunca llega tarde, a los humos se retrasa. Ahí está, lo sumo se retrasa. ¿Cómo estás, Amado Vudú? ¿Dónde está Amado Vudú? Alguien pisó el cable coaxil. Lo vamos a tener, Amado Vudú. Vamos a insistir. El que insiste o el que persiste, insiste, lo consigue. Pero otro al que le hicieron creer que podía tomarse vacaciones. Pero por con sus supuesto, hijos, ¿quién se cree que es? Y su mujer, y eso El que restatizó ¿qué se cree que es? No, estamos todos. ¿El que terminó con las FJP? Este- ¿Estás ahí, Amado? Bien, Buenas. Ahí está. Ahí está. Ahí está, hemos escuchado una voz en el teléfono. Una voz es la luz al final del túnel, como diría Claro. Gabriela, como se dice Michetti. O si no, o sea, yo no entiendo nada, ya lo vas a entender. Ya Ya vas lo- a ver ya- la, ya lo vas a ya vas a entender. ver la luz del túnel. Hay mucho, en todo caso, hay mucho para conversar. Semana trepidante, como todas las semanas. Tremendo, ¿eh? Pero volvemos a hablar de reforma laboral, así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los incendios en la Patagonia. Vamos a hablar también de los despidos o de los puestos de despidos. trabajo que peligran en Tenares Chat de Valentín Alsina. Exactamente. Vamos a hablar del asombro de época, de ver cómo Paolo Roca, Pide Estado. un pilar del modelo, un tipo que ha aplaudido del primer día a Milei, ahora pide que el Estado intervenga, pide intervención. Es Yo creo que si uno se adormece en un sueño de la Bella Durmiente Sí. y despierta y ve a Marco Halperin Mar- y a este señor y a Paolo Roca. pidiendo Estado, dice, no, Más estoy en Estado. una realidad paralela. Claro, ¿quién es más Estado para ellos? Ahí Mirá está, quién pero está ahora, ahí lo vemos al mejor vicepresidente varón de nuestra historia. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Excelentemente bien. ¿Se escucha? Sí, te absolutamente. escuchamos. Ay, No, esto de la- él no nos escucha. Él no nos escucha. Bueno, vamos a seguir punteando, Rinco. Vamos a tratar Estabas de con dejar de eso. pisar el coaxil. Y decíamos esto, asombro de época, que esto prueba lo que hemos dicho del primer día. Esta gente no viene a destruir el Estado, viene a destruir el Estado social. Es decir, quiere que el Estado se ocupe de lo esencial, que es proteger a las grandes corporaciones argentinas de las inclemencias del mercado. De eso trata el Estado en nuestro país. Entonces tenés a estos grandes capitanes de la industria que aplauden que los sueldos se desplomen, que aplauden que las jubilaciones se desplomen, que considera que hay que desregular la economía, salvo cuando toca sus intereses. Bueno, es interesante que No sé, digas ahí- esto. A ver si ahí... A ver, Vinco y Gatti, si me Sí, escuchan. Ahora te ahí- escuchamos. te Y vos escuchamos. a nosotros, que es el gran punto. ¿Nos escuchás?
Yo perfecto, los Ah, escucho perfecto. Ah, bueno. Ya Viva está. Perón, Ya muy está. bien. Bueno, muy contento de estar nuevamente. Estamos en la Radio de las Madres, estamos en Sin Diarios, y sobre todo en la Radio de las Madres, ¿no? Son 30.000, seguimos en la Argentina de las Madres, aunque quieran llevarnos por otros caminos, nosotros no vamos a aflojar, no vamos a dejar de pelear y de decir todo aquello por lo que hemos peleado y hemos dicho. Y hoy quería compartir con ustedes, con todas y todos los que nos están escuchando en la comunidad de la Radio de las Madres, una serie de temas que parece que son inconexos, pero para mí tienen una gran conexión. Y para puntearlos, para comenzar, Rinco, Nati, estos temas son Cristina, Cuba, Techín, inflación, distribución del ingreso, producción, reforma laboral e incendios. Temas que aparecen en los grandes medios fragmentados, como si no tuvieran nada que ver, pero son temas que tienen una profunda continuidad y marcan los tiempos que corren. Y sobre todo son temas que yo creo que los quería poner juntos porque no nos tienen que distraer generando un nuevo supuesto sentido común, que nos haga bajar las banderas, sino que lo más importante es en tiempos donde parece que hay tanta confusión, donde parece que hay tanta convulsión, no aferrarse fuerte, fuerte a nuestras banderas y pelear por ellas. Aunque parezca que esto está pasado de moda, aunque parece que esto aparentemente no junta votos, vuelven a haber un gran discurso, inclusive de este lado, hacia que hay que bajar 2 decibeles, no radicalizar el discurso. Bueno, yo creo todo lo contrario. Yo creo que hemos llegado a este estado de cosas en la Argentina y en el mundo justamente por no sostener fuertemente liderazgos como el de Cristina, por mirar para otro lado con cosas que parecen que pasan al de al lado, como podría ser el caso de Cuba, por pensar que todo es lo mismo, como podría ser el caso de Techín, o por no creer en nuestras ideas, como podría ser la cuestión de la inflación y la distribución del ingreso. Así que empecemos por Cristina. Está comenzando un nuevo año y Cristina no solo sigue presa, sino que está enfrentando un nuevo juicio. Y esto se ha naturalizado en la discusión pública, en la voz de la dirigencia política, y creo que el peor de los estados, porque la democracia argentina, sin el principal liderazgo que hoy sería opositor al gobierno que está, me parece que es una democracia totalmente condicionada, es una democracia a medias, le falta la mitad ni más ni menos que la mitad de la representación de ideas, de posiciones y sobre todo del pueblo argentino. Así que creo que callarse con el tema Cristina es una cuestión grave. Hay que seguir pidiendo por Cristina libre, hay que seguir pidiendo porque esta justicia eh, no siga cometiendo atropellos políticos, que es ni más ni menos que eso, que no siga condicionando la democracia argentina o que no sea uno de los eslabones que condiciona a la democracia argentina. Y recordar con esto que no surgió de un repollo, no pasó de un día para otro. Hubo una gran persecución sobre la dirigencia kirchnerista, sobre la dirigencia peronista, y hoy sigue estando Milagro Sala presa, sigue estando Julio De Vido preso, y sigue habiendo personas como Ricardo Jaime que llevan más de 10 años preso en la República Argentina sin una justificación jurídica. Son todas cuestiones eminentemente políticas y la persecución ha sido sobre muchas compañeras y compañeros. No hay que mirar para otro lado, no hay que callarse la boca, porque mirando para otro lado y callándose la boca se consolida
una peor distribución del ingreso, un país sin industria, se consolida la pérdida de derechos de trabajadoras y trabajadores. Así que me parece que poner muy arriba en la agenda pública el tema de la persecución jurídico-mediática sobre Cristina y entendiendo que esto no es una cuestión solo de Cristina. Primero es una cuestión de millones de argentinos que la querríamos o que la querrían votar y no pueden y entendiendo que no es una cuestión personal, sino es una cuestión sistémica. Ha habido una gran persecución y todavía sigue existiendo esa persecución sobre otras personas. Y poner como emblemáticos el caso de Milagro, que parece que ya es un tema del cual no hay que hablar más o no se habla más, y el caso de Julio De Vido, que realmente el atropello es descomunal. Y en ellos a cientos de compañeras y compañeros que están siendo perseguidos. Y resulta que en este marco nos enteramos que Cuba es una amenaza para los Estados Unidos. Es curioso, ¿no? Que un país que tiene su flota en el Golfo de Pérsico, un país que amenaza todos los días con intervenir militarmente en Irán, un país que ha sido fuente de la guerra de Ucrania, o por lo menos sostenedora de la guerra de Ucrania, que ha avalado genocidio en Palestina, que ha secuestrado un presidente que hunde todos los días lanchas sin decir que hay dentro de ellas, sin mostrarlo, un país que se infiltra a través de instituciones propias en terreno mexicano eh, y que amenaza con una suerte de invasión de baja intensidad para llevar operaciones dentro de México, un país que ha sido fuente de los golpes militares de la década de los 70 en toda América Latina, pero sin poner tanto eje en el pasado, sino viendo lo que sucede hoy, diga que Cuba es un peligro, ¿no? Realmente lo que están buscando es seguir adelante con un imperialismo que vuelve a ser del formato más antiguo, que vuelve a ser con incursiones sobre territorios, ya no solo sobre las economías y los gobiernos, sino también sobre los territorios. Y ahí tenemos cerquita la cuestión de, cerquita en el tiempo, lejos en el espacio, la cuestión de Groenlandia, ¿no? Eh, o sea que es un imperialismo que se deja ver con todo su ropaje y que evoca los tiempos del imperialismo que pensamos que ya estaban lejos, porque se hablaba de neoimperialismo, neocolonialismo. Bueno, parece que ya la palabra neo la podemos descartar y hablar de colonialismo e imperialismo. Y además, volviendo a los argumentos, ¿no? Ya no hablan de defender la democracia o todas esas falacias, defender el mundo libre, todas esas falacias con las que disfrazaban el intervencionismo neocolonial o tardocolonial, sino que directamente hablan de lo que pretenden, de quedarse con los recursos de otros países, se llamen petróleo, tierras raras o la actividad económica, porque esto también tiene que ver con destruir la industria. Estados Unidos tiene la intención de destruir la industria de otros países, como se está viendo con claridad en Argentina, ¿no? Y también este tema que le podríamos poner como subtítulo Cuba, tiene su versión local, porque también en Argentina, en nuestra Patagonia, han estado hace poco personalidades de Estados Unidos que han entrado en un avión militar de Estados Unidos. Entonces, esto de Cuba también no es para mirar para otro lado, no es para callarse la boca, es una continuidad de lo que ha sucedido en Venezuela y vemos que hay una incursión
permanente del imperio norteamericano en otros territorios. Hoy quizá la amenaza más fuerte del momento está sobre Irán, donde también se juega la guerra tecnológica, ¿no? Esta cuestión de el supuesto emprendedor Elon Musk, millonario, que en realidad tiene que ver con una cuestión del Estado de Estados Unidos, la nube de satélites bajos que sostienen la red Starlink, que sí es muy divertida para ver actividades deportivas o artísticas, pero es como sucedió con la energía nuclear, ¿no? Detrás de ella también esa red es indispensable para el imperio para manejar los drones, para manejar las comunicaciones, para la guerra híbrida a la que está sosteniendo Estados Unidos. Como decía el Papa Francisco, la guerra mundial ya se está dando, pero por etapas. Eh, y esto nos lleva, porque esta guerra tiene que ver justamente con lo comercial, con China. Eh, Son estos mecanismos que algunos llaman las armas económicas, ¿no? The economic weapons. Eh, las actividades que hoy lleva adelante Estados Unidos en el mundo eh, siempre fueron consideradas actos de guerra. La cuestión del bloqueo comercial, las sanciones económicas o del sistema financiero, en realidad son herramientas que parecen legales, pero son una, entre comillas, una alternativa pacífica de prácticas que siguen provocando en el mundo hambre, enfermedades, colapsos económicos y sufrimiento civil masivo en los países donde se aplican este tipo de prácticas que parecen ser económicas, pero repito, es un truco conceptual simplemente para separar artificialmente la guerra militar de la guerra económica y usar la guerra económica con una supuesta legitimidad que en realidad no tienen. Las sanciones económicas modernas no son algo distinto a la guerra, sino que es una continuación de las prácticas bélicas antiguas que ahora se normalizan bajo un lenguaje aparentemente técnico, supuestamente técnico, y todas estas prácticas en términos concretos eran consideradas actos de guerra hasta que después de la Primera Guerra Mundial, en la Carta de Creación de la Sociedad de las Naciones en 1919, por primera vez se incorporan las sanciones económicas como una medida diplomática, sino como lo que realmente eran, actos de guerra. Así que me parece que es un tema a prestarle mucha atención, ¿no? De acá para adelante, porque va a tener cada vez más impacto. Eh, y vinculado a estas cosas que naturalizamos y que se dice, el tema de la inflación. El gobierno presenta como una carta de éxito la cuestión de la inflación. Pero la verdad es que la inflación lleva ocho meses creciendo, no decreciendo. Cuando uno mira los datos concretos, la inflación cada mes ha sido más grande que la anterior. Entonces, no se sabe dónde está la derrota de la inflación. eh, y además, volvamos a decirlo, ¿no? Niveles de inflación que duplican los niveles de inflación de los cuales se quejaba Sturzenegger y Patricia Bullrich cuando eran legisladores allá por el año 2014-2015, que habían puesto en práctica ese verso que llamaban índice Congreso, que era un índice que presentaban ellos todos los meses. Bueno, esos índices de los cuales les parecían horribles, y pongo estos dos nombres porque son personas del actual gobierno, les pareció horrible durante el kirchnerismo niveles de inflación que eran la mitad
de los niveles de inflación que hay hoy en términos mensuales. Por supuesto, en términos anuales el efecto se amplifica, es peor aún. Pero la derrota de la inflación no sé dónde está, solamente en la tapa de los diarios comerciales y en el discurso del gobierno. Pero la inflación de la época kirchnerista, que a ellos los ponía tan agraviados y que hacían tanta pantomima, era la mitad de esta inflación que ha derrotado a la inflación que el propio Milei había construido antes. Así que no nos comamos ese verso, no nos comamos esta cuestión de la dominancia fiscal o del supuesto grandes logros fiscales de este gobierno, porque es mentira, porque la inflación es muy alta, porque la inflación que está viendo es muy destructiva, porque cada vez más los gastos fijos se comen tu salario, los gastos fijos que son alquiler, luz, teléfono, transporte, internet, cable, se comen cada vez más parte de tu salario y ahí está la inflación que no se mide. Ahí está la verdadera inflación que genera tanto daño. Eh, o sea que la inflación de tiempos del kirchnerismo no solo era la mitad de la que hay hoy, sino que estaba distribuida de una manera mucho menos grave para los ingresos de las grandes mayorías. Y este tema de la inflación nos lleva a hablar de la cuestión de la distribución del ingreso, ¿no? ¿Qué está pasando en la Argentina con los ingresos? Miren, para poner números muy concretos, que son conocidos, simplemente yo los ordené de otra manera. Muchas veces se habla de 3 tercios en la Argentina en términos políticos. Bueno, miren lo que son los 3 tercios en temas de lo que se produce en la Argentina, de cómo se reparte la producción argentina, de lo que pasa con cada porción de la torta. Si dividiéramos la producción argentina en 3 tercios idénticos, el tercio más bajo de los que ganan menos de 1.600.000 pesos se lo llevan 18 millones de personas. El tercio medio se lo llevan 9 millones de personas. Y el otro tercio se lo llevan 3 millones de personas. Es decir, dividiendo por 6 lo que se llevan los que menos ingresos tienen. Y en esos 3 millones de personas arrancamos con los que ganan más de 3.100.000 pesos y llegamos a Roca, llegamos a Galperín, llegamos a Mauricio Macri. Este es el nivel de distribución. El 10% de mayores ingresos se lleva 16 veces más que el 10% de menores ingresos. El 10% de mayores ingresos, como les decía, se lleva el 30% del total de lo que se produce. 3 millones de personas se llevan lo mismo que 18 millones de personas. Esa es la situación de la distribución del ingreso y por eso están destruyendo el mercado interno. Eso es lo que está pasando en Argentina con el consumo y la producción. Es decir, que no están derrotando a la inflación, están destruyendo el consumo y la producción nacional. A mí no me gusta marear con pequeños datos, pero vimos que bajó este mes también el consumo de lácteos, vimos también que bajó el consumo en general y vemos que está cayendo la producción local, vemos que se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo formal en la Argentina y vemos que se han destruido, han cerrado la persiana, han dejado de producir gran cantidad de empresas en la República Argentina en los 2 últimos años. Y esto tiene que ver también con la distribución del ingreso, esto tiene que ver también con que el presupuesto público, eso que supuestamente se ha, entre comillas, normalizado, se usa cada vez más y más para pagar intereses, deuda y toda esa supuesta alquimia financiera que está destruyendo la Argentina y cada vez menos para hacer rutas para los servicios públicos, para la educación, para la salud.
no está ahí el presupuesto público. Y cuando no está ahí el presupuesto público, hay menos mercado interno, hay menos puestos de trabajo y hay menos empresarios que pueden llevar adelante su tarea. Y esto también tiene que ver con la cuestión de los incendios en los bosques. Primero, terminemos con el terraplanismo. La cuestión climática en el mundo ha cambiado, ha cambiado. Lo vemos con los incendios en la Argentina, lo vemos con un frío insoportable eh, en los Estados Unidos. Terminemos con el terraplanismo que no hay una cuestión climática en el mundo. Sí, la hay. Hay un cambio climático y tiene efectos muy jodidos que el Estado tiene que atender. Porque cuando el Estado se va a bailar con Fátima Flores, los incendios no tienen contención. Las personas que trabajan en esto se ven abandonadas y esto no se resuelve yendo a darle fuerza, se resuelve dándoles presupuesto, poniendo dinero para que estas cuestiones puedan ser eh, atendidas. Y finalmente, el tema de Techín, ¿no? El tema de Techín puede parecer gracioso los nombres, sobre si es chatarrín o lo que fuera, pero la verdad que en este tema se nos está presentando una falsa opción. Eh, Porque claro, Techín tiene mucho poder y trata de hacer aparecer en los medios como que el gobierno lo está perjudicando. Pero esto es un falso dilema, una falsa opción. Esto no es Techín o Milei. O mejor dicho, si nos quieren poner entre Techín y Milei, yo voy a elegir la UOM. Entre Techín y Milei, la UOM. Las trabajadoras, los trabajadores de, de esa actividad económica, que está en muchísimo riesgo, que vienen siendo maltratados por el, por el Estado, que tiene que ver también con esta amenaza de reforma laboral a la cual hay que oponerse palmariamente, no hay que presentar distintos proyectos, porque en este contexto cualquier proyecto va a ser en contra de las trabajadoras y trabajadores. Miren lo que pasa en Brasil. Después de 2 años de Lula presidente, no se puede volver atrás con la reforma laboral que hizo Temer. Entonces, cuidado, hay que enfrentar muy frontalmente la reforma laboral. Los sindicatos tienen que oponerse muy fuertemente a, a esta, a esta reforma laboral porque no va a salir nada bueno de ella. Y guarda con esto decir, bueno, como soy industrialista, que lo soy, eh, hay que defender a Roca, porque Roca es parte de los motivos que llevaron a Argentina a tener un gobierno como el de Macri y lo de Milei. Roca, como Galperín, se dedican a ganar guita, no a construir un país. Y si en ese ganar guita para ellos hace falta destruir el país, lo van a destruir. Lo van a destruir. Resulta que ahora Galperín se agravia por la competencia, entre comillas, desleal de las plataformas chinas. ¿No era que ellos son Mercado Libre? Lo tituló muy bien Página 12, ¿no? Mercado Libre contra el libre mercado. Estos, Roca, Galperín, eh, quieren poco Estado cuando se trata de pagar los impuestos que les corresponden, cuando se trata de una mejor distribución del ingreso, y quieren mucho Estado para hacer monopolios y cobrar los precios más caros. Pero cuidado, tanto el gobierno como Roca como Galperín pretenden defender a las empresas y a los monopolios con salarios bajos, para que las trabajadoras y trabajadores ganen menos, para que no haya sistema jubilatorio. Nosotros queremos un industrialismo con salarios altos. Nosotros queremos la industria para para que la Argentina sea un país donde entramos 40 40 millones 47 millones de personas. Así que no enfrentemos falsas opciones. No se trata de una buena macro para que no haya inflación, porque es una mala macro para que haya salarios bajos.
No, no entremos en la cuestión de no interpretar que Cuba está sometida a una guerra económica desde el año siguiente mismo de la revolución que se incrementó en tiempos de Kennedy. No, no pensemos si la Argentina se debate entre Techín o Milei. Entre Techín y Milei, elijamos la UOM, las trabajadoras y trabajadores. No pensemos que la modernidad requiere una reforma laboral en contra de los trabajadores. No pensemos que con una peor distribución del ingreso pueda haber más actividad económica en nuestro país. En definitiva, no bajemos las banderas, no bajemos las banderas. Cristina libre, no bajemos las banderas. Industria, sí. Salarios altos, sí. Sistema jubilatorio, sí. Un sector privado que atienda al mercado interno vigoroso, sí. Un sector privado que exporte, sí. Un gobierno que conduzca el proceso económico, sí. Trabajadoras y trabajadores con más derechos, sí. Y no dejemos que nos pongan tristes o que nos pongan confusos o que nos pongan fuera de la lucha, porque un pueblo triste no puede luchar. Es demasiado grave lo que está pasando y hay demasiada gente que la pasa tan mal que no podemos bajar los brazos ni ponernos tristes. Cantemos, cantemos fuerte, miramos la bandera, pidámosle que suba nuestra bandera del amor, porque como nos canta Mercedes Sosa, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En
En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sin diarios. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y volvemos después de la editorial de Amado Gudú. Ya lo sabemos a Artemio López a mi derecha. ¿Cómo estás, Artemio? ¿Cómo andan? Muy bien, ya lo saludamos a Rinco oportunamente, pero ahora estamos en comunicación, tan como lo anticipamos, con Dylan Paz. Él es delegado metalúrgico de la planta Tenaris-Siat de Valentín Alsina. Allí es donde se fabrican los tubos para los gasoductos, y ustedes saben que, como comentaba Amado Gudú en su editorial, hay una gran disputa entre los conglomerados económicos en cabeza de Paolo Roca y el gobierno, específicamente el presidente de la Nación, una disputa que por supuesto tiene por debajo un modelo productivo de país y un modelo que no. Dylan, ¿estás ahí en comunicación con nosotros? Buen día, ¿cómo les va? Sí. ¿Cómo andás, estás? Dylan? Bueno, hay que decir que Bien, Dylan bien. también representa, tiene 30 años, Dylan. Representa una nueva camada de dirigentes sindicales y una nueva visión, además, no solamente es una cuestión etaria. Bueno, habló Roca, habló Sturzenegger, hablaron todos los involucrados en esta polémica. Queríamos que efectivamente los trabajadores tuvieran presencia en esta discusión, porque yo creo que si efectivamente queremos buscar, no digo la verdad porque es una categoría que no utilizo frecuentemente, pero una visión que empalme con la visión de país que nosotros tenemos, hay que consultar a los que están involucrados directamente en esta problemática. Así que Dylan, estamos escuchándote. Vamos a referirnos primero al conflicto específicamente de la planta. ¿Cuál es tu visión? Bueno, primero que nada, gracias por la comunicación. Comparto lo que decías vos recién. Me parece que lo que está ocurriendo, más allá de esto que decías de la cuestión de la verdad o no, es una cuestión de realidad. La realidad que tenemos hoy es que tenemos 400 puestos de trabajo directos que están en peligro, incluido el cuerpo delegado y todo lo que somos parte de la UOM. Específicamente por esta situación de que el gobierno, desde que asumió, ya incluso en campaña, anunció un proceso de apertura de importaciones, y eso directamente afecta a todos los que estamos dentro de la industria y que tenemos la capacidad instalada para ofrecer productos de alta calidad. Incluso en esto que decías vos recién, tenemos los actores tanto empresariales como del gobierno, que bueno, hoy coincide que son los mismos, más allá de que ahora aparezca como una pelea entre el grupo económico para el que nosotros trabajamos y el gobierno de turno ha ganado las elecciones sobre la base de que recibió un apoyo explícito por parte
Tenaris y de Techin, ¿no? Que es la misma empresa. En ese sentido me parece que la dificultad más grande que tenemos es justamente que ante la falta de proyecto de país nacional no hay chance de que el resto de los laburos puedan ir progresando o avanzando, sino al contrario, ¿no? Van en decrecimiento. Y en esto que comentabas y lo que nos interesaba a nosotros, sobre todo porque a veces parece que se dan discusiones que son más superficiales en términos del conflicto, ¿no? Hay un conflicto porque peligran 400 puestos de trabajo, hay una disputa por una licitación, esos puestos de trabajo que se ponen en riesgo justamente cuando cae una licitación y no quedar trabados en esta discusión, digo, superficial de si es Paolo Roca o no es Paolo Roca, o si es industria nacional, identificando la industria nacional con Paolo Roca y ir un poco más allá. ¿Cómo ves en esos términos esta discusión? Sí, comparto lo escuché Amado en la editorial. Me parece que la disputa no es Techin, Milei, sino esos grupos económicos en contra de nosotros, la UON, los representantes del trabajo argentino. Me parece que la pelea que ellos están teniendo está únicamente ligada a obtener mayores márgenes de ganancia. Nosotros tenemos en estas próximas semanas la discusión con respecto a la reforma laboral y el grupo económico al que nosotros estamos hoy en día enfrentando, que es el grupo Techin, porque nuestros salarios están a la baja. Ya la rama siderúrgica incluso lleva más de 19 meses sin acordar paritaria, entonces por un costado necesitan aplicarte la reforma laboral y por el otro lado tenemos la situación de que la apertura de importaciones genera directamente bajas laborales. Ahora al grupo Techin no le interesa esos puestos de laburo sobre la base de que puedan obtener los márgenes de ganancia de otros lugares. Ayer estuvimos charlando con algunos compañeros de fábrica con respecto a la cantidad de dinero que ellos han ganado sobre la especulación financiera, sobre no aportar insumos o no aportar dinero para desarrollar la industria, sino para agilizar la cuestión de obtener mayores márgenes sobre la base de esa especulación. Si vos mirás las tasas de interés que están aplicadas hoy en día, es mucho más beneficioso invertir guita para los empresarios ahí que invertirla en maquinaria, invertirla en mano de obra. Entonces hay toda una estructura que está pensada únicamente en obtener esos mayores márgenes. Dylan, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Mencionabas la reforma laboral, vemos dentro del movimiento sindical dos grandes maneras de abordarlo. Hay un sector del sindicalismo que apuesta a una negociación con el gobierno nacional, con más tiempo, etcétera, y que no quiere presionar sobre gobernadores, diputados y senadores. Y hay otro sector del sindicalismo más combativo, la UOM, aceiteros, la bancaria, que consideran que hay que salir a la calle, que hay que presionar a los senadores y diputados, y que no hay que esperar el día de la votación para ir al Congreso, sino empezar desde ahora. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, alguien en algún momento dijo: no pasarán a la historia aquellos que especulan. Me parece que aquellos secretarios generales o delegados, cuerpos de delegados sindicalistas que definan dialogar únicamente con el gobierno están condenados al fracaso. Sobre todo por esto que decía anteriormente, de que es un gobierno que no tiene intención de defender los intereses de los trabajadores, sino únicamente en lo suyo. Entonces, nosotros como representantes de los compañeros en fábrica y acompañando al proceso que viene llevando adelante Furlan, estamos de acuerdo con tener una postura, esto que decía vos recién, más combativa, pero sobre la base de que el gobierno viene demostrando de manera sistemática que no tiene intenciones de conversar con los que somos los generadores de riqueza de nuestro país. No es casualidad de que, creo que lo comentaba recién también Vudú con respecto a lo que está pasando en el sur y la cantidad de quema de bosques que hay y demás. El gobierno no tiene interés de defender nada que tenga que ver con nuestro país, sino únicamente con los intereses de los grupos económicos. Entonces, en ese sentido necesitamos que nuestro secretario general, en nuestro cuerpo delegado, los laburantes en su conjunto, entendamos que estamos en esa situación y que esa situación nos lleva objetivamente a pelear y a combatir de lleno contra esos intereses. Venimos de un proceso de mucho descreimiento de la política, mucho descreimiento de los sindicatos, que tiene bases materiales. Nosotros como laburantes tenemos que reconocer que nos hemos mandado nuestras macanas,
pero también tenemos que entender que estamos en un momento donde esas cuestiones que quizás en un primer momento aparecen como problemas primarios, hoy no lo son. Hoy nuestro principal problema es un gobierno que nos está llevando a perder directamente nuestro laburo y que necesitamos combatirlo de lleno. Después veremos más adelante cuáles son los problemas secundarios en relación a cuestiones que tenemos que resolver nosotros como trabajadores y como representantes gremiales, pero hoy el principal problema que tenemos que enfrentar me parece que es ese. Y la nieve es fundamental lo que decís, porque esta reforma laboral que vos recién mencionaste tiene por parte del gobierno el sustento de, en teoría, crear más empleo, una ley muy similar de destrucción de derechos a la ley de bases, pero también una ley que de alguna manera hace concreto el corte profundamente antisindical, de estigma sindical, que viene de la mano un poco de lo que decís. Son discusiones de segundo orden. En primer orden hay que ver que hay un gobierno nacional que desprecia los derechos laborales, que lo ha dicho a viva voz, desprecia la justicia social y por tanto disuelve el interés material de los trabajadores en una cuestión de bonomía económica que hoy no existe y que vos marcaste. Ojalá que haya muchos Dylan Paz que lo marquen, un modelo económico que es para la renta financiera y no para la producción nacional, cuyos intereses efectivamente están más alineados con los trabajadores que con esa renta financiera. Dylan, sí. Te quiero hacer una pregunta un poco más global. Te saco un poco, si vos me permitís, del tema específico del conflicto, que sí, es central. Pero viste que hay un discurso que circula acerca de la pérdida de centralidad de los trabajadores, particularmente los trabajadores gremiales, el movimiento obrero organizado, y que el sujeto de transformación, que en su momento estaba claramente identificado con la clase trabajadora formal, se ha diluido y ha pasado a otros sectores. Bueno, el gobierno, para dar un dato, y con esto te escucho, al mismo tiempo que destruye empleo formal, vos lo acabas de demostrar específicamente en un ejemplo, aumenta los planes sociales de manera exponencial. Tenemos 50% más de planes sociales que en el gobierno de Alberto Fernández. Pareciera ser que esa política de compensar con políticas sociales la destrucción de empleo formal es un modus operandi del neoliberalismo en general y este gobierno en particular. ¿Qué opinión tenés vos sobre este discurso acerca de la pérdida de centralidad de los trabajadores y eventualmente el desplazamiento de esa centralidad sobre otros sujetos sociales, en este caso los trabajadores precarizados o que reciben planes de empleo? No, creo que esa centralidad no está perdida. Al contrario, creo que el gobierno, parte del proceso de empujar la reforma laboral en un momento medio raro del año, que es en el verano, cuando estamos cada uno de vacaciones y demás, por ahí un poco más dispersos, me parece que toma nota justamente de que esa centralidad en relación a quién es el que puede llevar adelante el proceso de lucha, que somos nosotros los laburantes, ellos han tomado nota. En el 2017, cuando nosotros Congreso, el 14 y 18 de diciembre, combatimos el proceso de reforma que lleva adelante el macrismo, quedó en evidencia que la capacidad de movilización y la capacidad de poner por delante los problemas comunes, como hacemos siempre los trabajadores, llevó a que el gobierno tuviese que dar marcha atrás. Macri lo dijo claramente, mi gobierno se terminó el 2017 en diciembre, y cuando le hicieron una entrevista más adelante dijo, si volviese a ser gobierno haría lo mismo pero más rápido, que es lo que está haciendo Milei. Me parece que los que no somos todavía conscientes del todo de nuestra capacidad de modificar las relaciones de fuerza, justamente somos los laburantes, porque han llevado, mediante los grupos económicos, los medios de comunicación, pero sobre todo los sectores más concentrados en nuestro país, a hacernos creer que no tenemos esa capacidad de lucha. Si nosotros miramos la historia de nuestro país, los que llevamos siempre adelante los procesos de lucha en contra de los procesos más neoliberales siempre fue la clase trabajadora. Eso no está modificado. Lo que pasa es que mediante los medios de comunicación y las redes sociales nos llevan todo el tiempo un proceso de pasivizar la cosa o de dejarnos más quietos, y de la pandemia para adelante fue mucho más difícil generar procesos de masa o procesos en los que nos movilicemos. Me parece que lo que el gobierno viene dejando a las claras es justamente de que no quiere tener la posibilidad de tener que enfrentar de lleno a la clase trabajadora, y por eso justamente empuja con todo la reforma laboral. El grupo Techín necesita que salga la reforma laboral.
Claro, si no hubiera centralidad de los trabajadores, no se explican los fundamentos ideológicos de esta reforma. Ni tampoco se explica el embate mediático que hay justamente a los sindicatos, a los laburantes, por esto que decía Dylan, que son los que efectivamente... Por eso hay que escuchar a los trabajadores, hay que escucharlo a Dylan, no tanto a los opinadores, no tanto a los analistas. Este país está sobreanalizado y sobreopinado. Totalmente. Hay que ir a la reflexión de los trabajadores, además para darse cuenta de que el nivel de análisis y de reflexión no es el que los medios instalan y los que muchos... Y porque además los medios de comunicación se pasan diciendo cuáles son las tragedias de los llevan empresarios y están infravalorados justamente, está subrepresentada a nivel mediático las palabras de los trabajadores. Así que Dylan, te agradecemos muchísimo desde ya a disposición, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias. ¿Viste? Gran palabra la de Dylan y sobre todo que pone en evidencia que hay una clase dirigente joven que lejos 30 de lo que pirulines tiene. 30 años, un pibe realmente. Vos, es más chico que vos, es apenas más grande. Apenas más joven. Pero ¿qué les parece? A ver si me miran, ¿qué les parece si vamos con... Porque hablando de reforma laboral, esto se concatena de manera perfecta. Vamos a tener, desde ya lo anticipo, a las 10. En un ratito vienen Rodrigo Fronzo y Facundo Pérez, integrantes de la Liga de la Justicia Social. Y después, para seguir profundizando la reforma laboral de la que siempre habla, porque soy abogado laborista, vamos a escuchar a Gustavo Ciampa, también abogado laboralista. Reforma laboral, reforma financiera, porque le van a dar un negocio, y reforma previsional. Tres en una. Bueno, Rinco, ¿qué tenemos para hoy? Bien, hoy... ¿Con qué nos vas a deleitar? Hoy hago impulso. Mirá que habló Dylan. La globalización. La vara quedó alta. Déjalo hablar, Artemio, por favor, te pido. Ayer estuve escuchando el nuevo tema de The Boss. Eso ahí estoy entrando en un terreno que debería... Bruce Springsteen presentó un nuevo tema, se llama Calles de Minneapolis. Dialoga en un punto con Calle de Filadelfia, Street of Philadelphia, sobre lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, la violencia explícita, ICE, no solo la violencia explícita de ICE, sino cómo el gobierno, la secretaria de Seguridad, el propio presidente, el vicepresidente, actúan frente a esa violencia. Es decir, la justifican, la argumentan y la víctima deviene victimario. Nada que los argentinos no conozcamos. La ministra Pum Pum, lo vamos a escuchar en un rato, defendió al gendarme que le disparó en la cabeza a Pablo Grillo, dijo que hizo su trabajo y que el problema es que había hordas armadas que querían tomar el Congreso. Bueno, el sistema es siempre el mismo y me pareció oportuno escuchar esta canción, que además es un temón. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and 2 dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died
on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Sin diarios. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar.
Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Todo eso al aire, decía Artemio López recién, Sí, porque señor. estamos acá en el piso. Lo voy a decir. De un lado de mi izquierda está el colágeno y de mi derecha está, incluyéndome a mí, por supuesto, el carbono 14. Carbono ¿Cómo 14, les va? Al aire lo aprendí de Jorge Lanata. Rodrigo no Fronzo permitía ningún y diálogo en off. Facundo Pérez, déjame Lo tenía salude que a los decir. chicos. ¿Cómo Dale. les va? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Sabemos que son del plantel de la casa, sabemos que se encargan de, efectivamente, ellos son integrantes de la Liga de la Justicia Social, Sí. así es, muchos y muchas los seguimos, a los compañeros y a las compañeras que tienen la tarea titánica, quijotesca, de contestarle a veces los agravios, las denostaciones a la derecha rancia, hueca, vamos a decirlo, porque nuestro país perdió hasta eso, hasta la derecha más letrada. Así que bueno, vamos a, si nos acompañan, compañeros, vamos a escuchar primero a nuestro compañero Carbono 14. Él es carbono, yo soy 14. Bien. Bueno, me da mucho placer tenerlos en el programa. Habían venido en diciembre, creo. Y me da mucho placer también así los escarceos que dan en las redes sociales, siempre manteniendo un nivel de ironía y de humor que siempre es necesario. Y quería hoy hablar de la ex ministra Pum Pum, actual senadora Pum Pum. Otro carbono 14. Otro carbono Porque, 14. viste, digamos todo. Una obstinación de la derecha reaccionaria, la hemos tenido con el menemismo, con la alianza, con Mauricio Macri, ahora libertaria, y quería mostrar un poco la forma en que la extrema derecha, esta extrema derecha global que se autopercibe liberal, que eso es uno de los grandes asombros de época, es decir, cada vez que gobiernan los entusiastas de la libertad, perdemos grado de libertad. Es algo asombroso. Claro. Cada vez que vienen los tipos que se dicen liberales, que uno dice, che, un liberal, entre otras cuestiones, es una persona que defiende a rajatabla las garantías individuales frente a los eventuales abusos del Estado. Bueno, estos tipos no defienden ninguna garantía individual, al contrario, se ponen cachondos dándole poder discrecional a las fuerzas de seguridad. Y en general lo que ocurre es que esa fuerza de seguridad, esos Rottweilers a los que le sacan el collar, hacen desmanes, fajan, agreden, disparan, asesinan, y cuando eso ocurre, estos mismos liberales imaginarios justifican el accionar de la fuerza de seguridad y
digamos, hacen una doble victimización. La víctima se transforma en victimario. Entonces es como pasó en la Argentina, apenas desapareció Santiago Maldonado, descubrimos gracias a la acción conjunta de la entonces ministra Pum Pum y de Jorge Lanata y otros operadores mediáticos que existía una organización terrorista que ponía en peligro incluso la estabilidad, digamos, territorial de nuestro país. No habíamos escuchado hablar nunca de la RAM, a partir de ese momento escuchamos. Santiago Maldonado pasó de ser una víctima a ser un experto en artes marciales, un asesino en potencia, un ladrón, alguien que había sido ultimado por sus propios compañeros. Bueno, algo similar ocurrió con Pablo Grillo a partir del momento en que un gendarme le disparó en la cabeza. Primero el gendarme había hecho todo bien y después qué hacía Pablo Grillo ahí, por qué estaba ahí, etcétera, etcétera. Hace un par de días la actual senadora Pum Pum habló de ese hecho y lo justificó. Lo escuchamos. Mirá, yo creo que ese día nosotros sabíamos que había una marcha que era una provocación. Venían las hinchadas de fútbol, venían con armas, secuestramos un montón de armas de todo tipo en las estaciones de trenes donde bajaban, sabíamos cómo eran los circuitos en los que iban a entrar y sabíamos que el objetivo era generar violencia. Y bueno, digamos, dicho y hecho, rompieron todo, quemaron todo, destruyeron todo. Entonces, bueno, las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder. No se pueden quedar inermes, porque entonces el país no tiene salida. Si las fuerzas de seguridad frente a la violencia se quedan inermes, ¿quién protege a la gente? Bueno, en esa situación hubo un gas lacrimógeno que salió, que lamentablemente pegó sobre un cartel que habían roto, y bueno, y le pegó a Pablo Grillo. No hubo intención de pegarle a alguien, hubo intención de parar la violencia. Entonces, como te digo, las acciones correctas pueden tener consecuencias. Entonces, vos no tenés que mirar la consecuencia, sino que tenés que mirar si tu acción fue correcta. Parar la violencia, impedir que tomen el Congreso, fue una acción correcta. ¿Tuvo una consecuencia? Sí, tuvo una consecuencia. Por suerte, Pablo Grillo está mucho mejor, se mejoró, pero tuvo una consecuencia. Bueno, permíteme que te diga algo, Rinco. Sí. O sea, realmente la doctora Bullrich rompe con la teoría de la responsabilidad civil, penal, no importa las consecuencias, no, doctor. Las consecuencias. Claro, ¿qué importa? Bueno, es la misma línea argumental de la derecha, la ultraderecha norteamericana, que le encuentra armas a los que matan, diciendo que provocan violencia. Igual, pero peor, ¿no? O sea, bastante más básico. Es una especie de rogel de asombro, no sabemos por qué capa empezar. Es todo falso. Lo que dijo la ministra, la senadora Pum Pum es completamente falso. Hay armas, ¿viste? Encontramos armas, no sabemos si es una Honda, si es un Tramontina, si es un destornillador, un martillo. Digamos, no tenemos idea, pero venían a tomar el Congreso. Tomar el Congreso, los únicos que toman el Congreso son los amigos de Patricia Bullrich, los amigos de Trump que quisieron tomar el Capitolio. Intentar tomar el Congreso es un delito grave. No hay nadie que esté en cana por eso. No ocurrió, porque es un hecho imaginario. Cuando él dice, defendimos el Congreso, ¿Pablo Grillo estaba tomando el Congreso? ¿Intentaba tomar el Congreso? Cuando dice que lo hizo sin intención, le disparó hacia abajo, digamos, todas las pericias demuestran que el gendarme, más allá de las intenciones, su almita de cristal, quería... Varias veces, además, lo hizo. Varias veces, y más sus colegas lo felicitan. Digamos, está todo mal, y además, como vos decís, ¿cómo con las consecuencias no importan? Es el Estado, además, ¿no? Claro, es el Estado, es decir, el Estado puede matar y no hay consecuencias. Y además es como la misma cuestión que usaban en la dictadura, ¿viste? Sí. Los violentos, los que rompen todo, y bueno, y el Estado... Algo tenía que hacer. Y hay como una... O sea, no puedes comparar las fuerzas del Estado con la de un grupo. Gran punto. Que muchas veces, los miércoles, son 5 jubilados contra un operativo de seguridad que vos decís, pero ¿quién carajo está acá? Tipo, vos decís, son 5 jubilados.
Y te sumo un dato. Esa marcha yo la recuerdo bien, 12 de marzo de 2025. Patricia Bullrich venía amenazando, vamos a reprimir. Nosotros con la Liga hicimos una solicitud de medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo, ojo acá, libertad de expresión, mirá lo que va a pasar en Argentina el 12 de marzo. Bueno, finalmente terminó pasando lo que nosotros habíamos denunciado. Nunca nos dieron ni pelota porque la comisión funciona a veces muy mal o muy lenta. Es otro organismo internacional, ¿no, Facundo? Ahora que también está en gran declive, en grave detracción, por lo menos de su poder. Bueno, pero lo que nosotros hicimos fue hacer la medida cautelar unos días antes y una vez que pasó todo, adjuntamos todo lo de Pablo Grillo a la comisión. Todavía está en estudio la medida cautelar, por ahí en unos años dicen, uy, había algo acá, pero no importa. Lo que sí se sabe que esto que Patricia dice, se veía venir una marcha, bueno, también se veía venir una represión feroz, porque ella se encargó durante los días previos de agitar la violencia. Y bueno, yo creo que la violencia cuando viene del Estado siempre encuentra una respuesta, lamentablemente, porque si no pasa, lo pasa en unos países, genocidio total, o sea, la violencia cuando es del Estado, el que está en el Estado sabe con la responsabilidad que tiene de que... Le entregamos el uso de las armas a los gendarmes, obviamente hay una contrapartida ahí de responsabilidad. Bueno, ¿qué decía Patricia Bullrich sobre el asesinato de Rafael Nahuel? Ustedes saben, el mismo día que velaron a Santiago Maldonado, después de haber encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado en un lugar rastrillado múltiples veces, y sin que al día de hoy sepamos qué pasó, qué hizo que Santiago Maldonado, digamos, por qué se metió en el río, cómo murió ahogado, seguimos sin saberlo. Vuelvo al paradigma de los liberales. Che, a un liberal genuino le debería generar un rechazo absoluto que durante un operativo de gendarmería muera un ciudadano. Sí, che, es algo para un gendarme, es decir, la vida ante todo, pero no, a nuestros liberales no les genera escozor. Pero escuchemos qué decía Patricia Bullrich después del asesinato de Rafael Nahuel. Hoy en día tenemos dos constancias. Por un lado, cuál fue el prefecto que disparó el tiro, de acuerdo a lo que dice el juez. Y por otro lado, que los tres que pudieron hacerse la prueba, el test de si habían disparado o no armas, dos de los cuales fueron los que bajaron a Nahuel y el mismo Nahuel, tienen en sus manos pólvora. Quiere decir que eso corrobora lo que nosotros sabíamos del primer día. Ahí había un grupo, una minoría violenta, una minoría que, digamos, cuando vio que había dos prefectos, que fue los dos que vio, dijo, son dos, vamos a matarlos, Bueno, acá asistimos al mismo fenómeno, la invención de una realidad espeluznante. En el otro ejemplo venían las hordas ¿cómo se llama? De las barrabravas armadas que querían tomar el Congreso, y el pobre gendarme tuvo que defender la República disparando a Pablo Grillo. Bueno, esto es lo mismo. Dicen, había marca, bueno, las pericias dijeron que no había armas, no tenían armas los pibes, ni Rafael Nahuel ni sus compañeros, y hubo 114 balazos que surgieron de los prefectos. No hubo nada de lo que dice la por entonces ministra Pum Pum es verdadero, y esto solo resiste con un dispositivo mediático armado. Y es un poco lo que decía Rodrigo, ¿no? Cómo retornar a la teoría del enemigo interno y cómo volvemos también a la teoría de la doctrina de la seguridad nacional. Que lo reconoce ella misma en una nota, creo que dio, no me recuerdo con quién, donde dice, pero fue una de las últimas que dio, donde dice, y eso que yo caí presa antes Mariano que venga la dictadura, porque si venía de la dictadura se iba a complicar un poco, y fue la única persona que escuché que se divirtió dentro de una cárcel. Y te divertiste porque a vos claramente no te iban a hacer nada. Sí. Mira, ¿viste? Pero... Una pregunta a ustedes. Aparentemente el sentido común no beneficia hoy a las ideas que despliegan ustedes en particular, aparentemente. Y en particular se hace foco en los jóvenes, que están muy, digamos, involucrados en la construcción de sentido común que hace esta derecha, ultraderecha, pónganle el nombre que quieran. ¿Cuál es el mecanismo por el cual ustedes
logran remar contracorriente. Esta estrategia del salmón, que a mí me llama mucho la atención, por dos motivos, porque a nosotros nos sucedió, a los viejos, en algún momento de la historia, y no es fácil, y porque particularmente, además, ustedes, al ser jóvenes, están remando contracorriente en un escenario donde la adversión todavía es mayor, porque fueron claros. Con respecto al tema local, y me parece fundamental, pero también fueron claros con respecto a Venezuela, Siempre. donde la confusión involucró también a buena parte de los actores de, vamos a llamarle de alguna manera, silencio. este espacio, vamos a ponerle así, Sí. convengamos. Y lo mismo con el genocidio en Gaza, que también merece, viste, un tratamiento bastante desigual en amplios sectores de la opinión pública, vamos a llamarle así. Acá vamos a llamarle todo como no es, pero aceptémoslo. ¿Cuál es el mecanismo? Me llama la atención. Nosotros arrancamos, como bien dijiste vos, cuando arranca el gobierno de Milei, quizás un toque antes, porque sabíamos que se venía todo esto de vuelta. Hicimos una militancia intensa hasta estas elecciones que se perdieron y donde dijimos, bueno, revalidaron, porque digo, bueno, hubo una estafa, hubo gente que por ahí les creyó, hubo gente que dijo, bueno, yo lo voté porque Milei dijo que iba a estar mal, y hoy estamos mal y lo estamos pasando, y en definitiva no me mintió. Bueno, puede existir como esa confusión, y es aceptable y es razonable. Digo, en este resultado, digo, bueno, revalidaron esa confianza, se legitimaron una vez más a través de los votos, se respeta la voluntad popular. Creo que nosotros en ese momento dijimos, estamos como, bueno, listo, lo volvió a votar la gente, respetamos la voluntad popular, ganaron incluso en la provincia de Buenos Aires. Entonces hoy creo que no solamente es hacerle frente, por supuesto, como oposición a ellos, sino también hacerle frente a nuestro espacio, que prácticamente está teniendo como ese rol de una oposición obediente. Vemos medios de comunicación que antes eran absolutamente nuestros y hoy de repente repiten discursos de la embajada. Y vos decís, bueno, cada uno puede tener, ¿no?, libre interpretación, pero en definitiva es lo que ellos quieren, tener una oposición controlada, una oposición casi ridícula, donde se rían de Milei o donde hasta incluso se ridiculicen ellos mismos y terminen haciéndole juego a Milei. Entonces hoy siento que también un poco el discurso, y lo hicimos con Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, que el tipo, mientras se inundaba Tucumán, el tipo estaba en Aruba de vacaciones. ¿Qué necesidad? Digo, ¿te querés ir a Aruba? Andate cuando termine el mandato, ¿viste? O sea, ¿qué necesidad tenés de irte a Aruba? Por ahí nunca termina. Claro. Andate a la costa argentina, ¿viste? Mientras no vuelva, que por lo menos por 4 años, ¿viste? Vos decís... y también es la crítica ahí, porque el PJ sigue conteniendo a todos esos tipos que, en definitiva, bueno, Scioli hace rato tendría que haber dejado el PJ, Pichetto, digo, hay muchos compañeros, que ya no son más compañeros, hace mucho, y siguen estando ahí. Entonces también es esa crítica, ¿por qué no hay afiliación masiva? Digo, en contexto de elecciones, ¿por qué se sigue con esta idea de otra vez el candidato de la unidad? Si en definitiva lo que necesitamos es una discusión interna y que se presenten todos los que quieran y el que gana conduce y los que pierdan acompañan. Digo, es extenderla, decir no a un candidato y bueno, y se propone a Axel Kicillof como candidato de unidad. Está bien, pero hay muchos que todavía siguen desgastando la imagen de Axel. Hay algunos que Axel se pelea con la cámpora con Axel, se bardean a la cámpora. Digo, ni un lado ni el otro. Digo, o sea, yo quiero que estén todos juntos para resolver esto, digo, porque es algo que nunca va a terminar también. Más importante. Sí, y con lo que decís, entiendo que no hay una nación libre si no hay una patria grande libre. Por eso creo que desde enero que venimos con el tema Venezuela, aunque los nuestros propios decían cómo vas a defender a Maduro, y de repente hoy todos defienden a Maduro. Digo, bueno, bien, es un buen indicio de decir, bueno, te lo veníamos avisando hace mucho tiempo. Podés criticarle lo que vos quieras a Nicolás Maduro, pero si Maduro, Venezuela es una colonia, y decir que todavía hoy el chavismo sigue en pie. Digo, si no siguiera, y en la radio de las madres de Plaza de Mayo no tengo ningún problema en decirlo, porque las madres defendieron a Venezuela desde el día 1, y hoy sé que si Eve estaría acá, estaría levantando la voz por Venezuela, como por cualquier pueblo de Latinoamérica, por lo que pasa en Honduras, por las elecciones en Brasil, por Colombia, por Gaza. Yo pienso que tenemos que tener una visión latinoamericanista e internacionalista, porque no se puede sino pensar en una nación libre si no tenemos
un mundo libre, más con la difusión de ahora de los 3.200, no, de los 2 millones de archivos de Epstein con Trump, donde se vincula a Donald Trump con una red de trata. De trata de pederastas. Sí. Así que digo, bueno, estamos viviendo en un mundo bastante complejo. En sintonía con lo que decía Artemio recién, Facu, te pregunto a vos también, ¿qué rol cumple? Porque quienes somos un poquito más grandes recordamos cómo irrumpió Néstor en un momento geopolítico muy distinto al actual, pero sí de gran crisis política. Irrumpió levantando banderas históricas y concretándolas a través de la estructura estatal, cosa que ahora inmediatamente no podemos hacer. Pero ¿qué rol cumple para ustedes entonces esa agenda positiva, esa no bajar las banderas y no solamente ser un ping-pong, o sea, una retaguardia, sino también tener propuestas? ¿Cómo lo ves, Facu? Bueno, yo lo que estaba pensando recién es, yo no creo que estemos nadando contra la corriente. Yo en 2021, cuando Milei empezaba a aparecer, yo tenía 19 años, estaba recién salido de la secundaria, y yo cuando escuchaba este discurso anticasta, yo digo, si yo no tendría una posición política ya tomada, si yo no tendría un conocimiento en historia argentina, que yo, por ejemplo, puedo leer las ideas económicas de Milei y ver las de Martínez de Oz y encontrar una similitud. Pero si yo no conozco el plan económico de Martínez de Oz y por lo tanto creo esto como novedoso, si yo caigo así, digamos, desnudo, frente a este ideario anarcocapitalista, como quieras, pero que viene a romper el status quo y que vengo contra la casta, yo siempre lo dije, yo lo compro. Yo creo que hay una casta en Argentina. Hay una casta judicial, hay una casta mediática, una casta económica. Hay una casta, la hay. Claro. Yo quiero ir contra esa casta, sin duda. Yo también quiero terminar con todos los del pasado. O sea, el gobierno de Alberto Fernández fue nefasto en muchos casos. Y si bien podemos valorar a algunos compañeros que estuvieron en lugares de gestión, la mayoría... Muy crueles con Alberto igual, La mayoría... muy crueles, creo bueno, que y eso también, no nadamos contra la corriente. Nosotros siempre denunciamos lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, incluso en el gobierno de Alberto Fernández. O sea, nosotros desde el momento cero no tuvimos ningún problema en marcar las diferencias, porque había cosas que se hicieron mal. Y la administración del Estado estaba ausente en lugares donde no tenía que estar ausente. Entonces, cuando Milei dice, no sé qué, ¿para qué vas a pagar impuestos si la salita de tu barrio tenés que ser... bueno, ahí hay algo ahí. Tiene un punto. Quizás la solución es... Yo siempre lo dije, o sea, yo siempre hablaba de la fotosíntesis. La fotosíntesis que hace en mí toda esta realidad es distinta a la que hace en un libertario. Un libertario te dice, la salita del barrio te hace esperar hasta las 4 de la mañana. Un privado. Cerrala. Claro. Un privado te lo va a hacer mejor. Yo digo, no, más inversión estatal tiene que haber ahí. Mejores salarios de los médicos que o la nueva ahí. Estatalidad, Facundo, que planteaba Cristina también, ¿no? ¿Cómo usamos la estructura? Más eficiente. ¿Resolvemos los problemas de la gente? Claro. Exactamente. Entonces yo no creo que nademos contra la corriente. Yo creo que nosotros venimos con una agenda de ir contra la casta, contra la verdadera casta. Yo creo que el principal problema que pasa hoy es que los jóvenes se dan cuenta que votaron un tipo con todas estas ideas y cuando llega se castifica. Y me está pasando. O sea, yo esta última semana 2 casos. Un compañero mío de la secundaria... Voy a utilizar ese verbo, castificar. Se castificó. Un compañero mío de la secundaria, el más libertario. Yo me vivía peleando cuando yo estaba en la secundaria. Cuando apenas aparecía Milei, él era el único que lo escuchaba y repetía las boludeces. El otro día subí una historia de Miriam Bregman. Y yo dije, ¡qué giro copernicano, chicos! Porque aparte viste que en Instagram a veces no te aparecen las historias por mucho tiempo. Me apareció Miriam Bregman y yo digo, uy, bien, ¿qué pasó? Bien, no importa, está bien. Y después un chico que yo en el 2023 en un programa de radio hicimos entrevistas al presidente del centro de estudiantes allá en Lomas, y el tipo era presidente de un centro de estudiantes re libertario. En 2023. Bueno, yo lo seguí, ¿viste? Porque aparte tenía buena oratoria y las ideas, si bien era libertario, en un centro de estudiantes muy libertario no se puede ser. Entonces, el tipo tenía ideas copadas, si bien él bancaba a Milei. El otro día hablando así, dice, vos sabés que me di cuenta que no sé qué. O sea, algo está pasando, creo yo, con estos 2 casos testigos, de que en la juventud se está dando cuenta de que el tipo no era el revolucionario que venía a ser, y que la verdadera revolución siempre va a ser la justicialista. O sea, cuando uno lee las propuestas del peronismo, el peronismo tiene que estar a la vanguardia. Y yo critiqué mucho cuando el peronismo en las elecciones de estas últimas que decías vos, uno le tocaba ir a charlar con el vecino, no sé qué, ¿y qué propuestas tienen? Frenar a Milei.
Y la más casta o más conservador que frenar a este, es como, no, hermano, poneme algo concreto que el vecino diga, che, me va a beneficiar votar a estos tipos. Yo entiendo, es muy difícil, es una elección legislativa, lo que quiera, pero el vecino quiere ir a votar a una persona que lo represente y que tenga una propuesta que finalmente le beneficie. Y que no sean esos típicos candidatos que vienen hace 20 años siendo candidato y vienen repitiendo. Por eso me puse muy contento cuando la compañera fue candidata. Dije, por fin vamos a votar y acompañar a alguien que no lo había sido nunca. Y digo... pero había muchos ministros de Alberto Fernández también en la lista. Y si yo critico el gobierno de Alberto Fernández, quisiera no ver tantos ministros. Porque se hace que el statu quo sea el peronismo, que no lo es. Claro, digo, el peronismo es la revolución. Bueno, que no pierda eso. Me acuerdo cuando apenas salió el DNU 70, que para algunos constitucionalistas como Gil Domínguez es una reforma constitucional de Querusa. Cuando salió ese decreto, Ofelia Fernández se refirió casi en tus mismos términos, dijo, che, no podemos contestar... Yo creo que lo haya dicho como yo, pero bueno. Seguramente lo dijo mucho mejor que yo, pero... dijo, no podemos contestar a eso defendiendo el statu quo. Digamos, no puede ser que el peronismo se transforme en radicalismo diciendo no, porque el inciso 4 del artículo 22 de... ella dice, che, tenemos que empezar a preparar nuestro DNU, nuestro propio DNU. Nuestra propia reforma laboral hoy. Exactamente, vamos a avasallar... Le hago la siguiente pregunta. Cuando vos decís, che, fue revalidado, Milei fue revalidado en las elecciones de medio término, que es así, bueno, él, en todo caso él lo amplifica y dice, che, los argentinos entendieron finalmente, alabado sea el Señor, entendieron que es dunga dunga, que no hay otra salida. Esto es lo que nos dicen. A mí me hace acordar al 2017. 2017, Mauricio Macri, o Cambiemos, gana las elecciones de medio término. Mi gran amigo Eduardo Fidanza escribe un artículo que tengo en mi mesita de luz diciendo que Mauricio Macri era un líder de otra galaxia, que era una increíble novedad. Y de este lado de la grieta decíamos, bueno, viene Macri, Vidal, Antonia, sí, son bueno, 1000 años. Lo mismo que hacen hoy. Exactamente. Villarroel, Adorni. Cristina perdió con Esteban Bullrich, que era un 4 de copas. Todo estaba dado para que, se terminó. Vos hablabas de oposición amable, antes se hablaba de peronismo amable, etcétera. Bueno, pero a partir de ese triunfo donde Mauricio Macri llegó a la misma conclusión que Milei, es decir, finalmente, alabado sea el Señor, los argentinos entendieron que es dunga dunga, bueno, a los 6 meses estaba pidiendo la escupidera. ¿Hay algún paralelismo según, cómo lo ven ustedes? ¿Hay algún paralelismo entre estas dos elecciones de medio término? Perdón, algo antes. Ahora después de desarrollo, para mí no con el 2017, sí con el 95. Claro, ahora desarrollo. Okay. Pero muy bien. Ahora me gusta ese paralelismo. Es que 95, inflación baja, digo, bueno... No, el voto cuota. Yo estoy en esa teoría. Y aún así, con los indultos y un montón de cosas, hubo compañeros que lo bancaron y lo bancaron los 10 años, digo. Yo no sé qué hubiera hecho en esa época, seguramente lo hubiera votado, por lo menos en el 89, pero digo... 2017 fue el año donde se revalidan, si se quieren, Bullrich, que el candidato era Esteban Bullrich, apoyado e impulsado por María Eugenia Vidal, que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con todos los recursos, con intendencia, con un montón, con una candidata que era indiscutida, que era Cristina, con Unidad Ciudadana, que construye ella sola, individualmente, 37% de los votos. Randazzo había sacado el 5, Massa había sacado el 11. Era un panorama donde decís, bueno, sacás el 37 sola, sos indiscutidamente la candidata que tiene los votos. Fue como una paso del peronismo para vos. Sí, y en 2019 ella para mí tendría que haber sido la candidata indiscutida, o en todo caso, no un Alberto Fernández. Bueno, se resuelve que Alberto Fernández era el candidato, que todo el mundo estaba trabajando por la candidatura de ella y no de Alberto. Y lo ponen a Alberto Fernández. Bueno, pasaron esos 4 años que para mí fueron claves. Digo, fuimos muy crueles con Alberto Fernández, lo reconozco, porque creo que a comparación de lo de hoy, Alberto Fernández, Mahatma Gandhi, más allá de un montón de cosas que se le puedan criticar, creo que también es responsable de lo que estamos viviendo hoy, de todo ese desastre, y que con la fiesta de Olivos y un montón de cosas, el peronismo se haya convertido en ese statu quo, que los jóvenes con Milei fueron a
que era romper, y lo rompieron. Y hoy, bueno, a construir otra vez con figuras totalmente desgastadas, como la de Cristina condenada en el balcón. Digo, no es la misma Cristina del 2017, los medios también se encargaron de demonizar su imagen. Sergio Massa no es el mismo que sacaba 11 puntos, hoy no sé cuánto sacaría. Digo, las figuras están totalmente desgastadas, inclusive Máximo Kirchner, que a mí por más que me guste, digo, entiendo que es una persona que tiene imagen negativa, incluso más imagen negativa que la madre propia. Entonces digo, se han encargado de ver, bueno, los posibles sucesores vamos a fulminarlos y demonizarlos al punto tal que hoy te pongan a cualquier candidato enfrente de un candidato al peronismo y ese candidato pueda ganarle a un movimiento que lleva 80 años, digo. No, sí, había otra diferencia clara, ¿no? Que no había en ninguna elección anterior de 2018 medio término, fue el año que es la posición geopolítica exactamente. Que está hoy dominando no solo las elecciones, sino la posición del continente y la posición del programa económico. Este programa no funciona, no se autosustenta, no sé cuánto rescate tiene, 3 o 4. Y además el 2017 fue el año del FMI, en 2018 las 15 toneladas de piedra, digo, la reforma previsional. Todas esas cosas que hicieron que llegue al 2019 desgastado, aún así con un 40% de votos. Así es. Digo, porque... bueno, con un 40% de votos después de haber regalado el resultado de la PASO, que fue mucho más amplio. Y después se ajusta a 47-40, digo... Aún así, haciendo un pésimo gobierno, un 40% lo votó. Pero por eso, 40% no nos olvidemos de la cuestión geopolítica, porque es clave. Es que eso iba con el modus operandi de hoy, yo voy a nombrar el imperialismo yanqui, perdón. Está muy bien, porque nos hacen creer que son terminologías viejas y siguen vigentes. ¿Les puedo proponer algo? Ese modus operandi no estaba en 2017, no explícitamente, ni mucho menos a mediados de los 90, con lo cual es importante considerarlo a la hora de observar los resultados electorales que se obtuvieron en provincia de Buenos Aires, más allá de las cuestiones técnicas, el desdoblamiento, eso no importa, dejémoslo de lado. Pero la intervención explícita... que igual son errores para no volver a cometer. Exactamente, ¿no? Bueno, ya lo teníamos que haber aprendido, porque más de dos veces ya empieza a ser onanismo. Todos los balotajes se perdieron y todo lo que funge como balotaje es muy... incómodo para el peronismo. Nosotros, pero bueno, pero hablemos de la intervención. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar, chicos, ¿no? así me escucha mi compañero. Y el ausentismo galopante que existió tampoco existía en las elecciones anteriores. Vamos a un corte y una quebrada. Se quedan con nosotros. ¿Cómo no? Y vamos a recibir a Gustavo Ciampa, abogado de laboralistas. Ahora vamos a pasar la discusión a la reforma laboral. En un ratito. ¿Cómo te gusta cortar a vos? ¿Viste? Es así. A vos sobre todo. Necesita papeles cuando hay voces en el aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ariel Prat presenta Carna Prat, rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo que se está planteando es que la flexibilización laboral, esto es la precarización del trabajo, va a generar nuevos puestos de trabajo, que es el grave problema que tiene hoy la Argentina, ¿no? Sin duda, sí. Y yo creo que esto no es así. Sigo pensando lo mismo que en el 98, donde nosotros votamos negativamente. ¿Por qué digo que esto no es así? Porque la precarización ya está, de hecho. Hay 2 millones de desocupados, el 50% de la masa asalariada está en negro. Quiere decir que hay una precarización de hecho y esto no ha servido y no ha generado más trabajo. Me parece que la disyuntiva que plantea el gobierno, flexibilización para luchar contra el desempleo, creo que es equivocada, por una cuestión de pura lógica. El desempleo lo sufren los trabajadores. Pedirle que sean los trabajadores los que den la solución, esto sería como que el enfermo se cure solo. Esta es Cristina Fernández de Kirchner hablando de la reforma laboral en el año 2000. Increíble, rebatiendo los argumentos casi con una futurología, un Minority Report de lo que sucede actualmente. Así que dijimos a Facundo, a Rodrigo que se queden para debatir porque está con nosotros Gustavo Ciampa. Él es abogado laboralista, es el mismo mundo. Ahora te voy a decir, Gustavo. Bueno, Gustavo es abogado laboralista, es docente, gran referencia del derecho del trabajo de muchos de nosotros y nosotras que somos abogados laboralistas, integrante de la Corriente 7 de Julio, del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, insisto, una referencia nacional a nivel de derecho del trabajo, abogado de sindicatos de pies en el barro, pero además sos una estrella, Gustavo, además de ser un compañero y un amigo, porque la diputada te llamó Miss Mundo, vos discutiste con Miriam Bregman, la verdad que era una diada de lujo, y yo pensaba cuando tenían los dos libertarios de frente, a la macrista, libertaria de frente, digo, ¿cómo se nota que los libertarios vinieron a romper el tablero? Porque teníamos, obviamente, a Miriam Bregman, representante de la izquierda, a vos, siempre defensor de la justicia social, no identificado con ese espacio político, estaban los dos de acuerdo, con lo cual lo que tenemos enfrente es una ruptura y una fulminación total de lo que es el sistema de protección de derechos laborales. Las diferencias pueden encontrarse después. ¿Cómo? Esto obviamente en el marco de la reforma laboral, Gustavo, vos hubo un momento en donde dijiste, nombrame 3 derechos, después no te los nombraban, que dan esta nueva reforma. Nombrame uno y no te lo pudieron nombrar. Hacé tu magia, Gustavo. Dale, bueno, hacé tu magia acá. Gracias por la invitación, gracias por la presentación, estoy contento y honrado de estar acá. Es que en una norma que tiene tal cantidad de artículos en un proyecto, digamos, que no te puedan nombrar una mejora de derechos. Pues pueden sostener eslogans, ¿no? Como hacen, no, esto va a generar empleo y no sé qué, y sabemos que no genera empleo, hasta la experiencia argentina, digamos, y relativamente cercana en términos históricos, de que reformas de este tipo que degradan los derechos de los trabajadores y trabajadoras y horadan los derechos de sus organizaciones sindicales, no solo no generan empleo, sino que facilitan la destrucción de empleo, ¿no? No solo no sirven para bajar la desocupación, sino que la incrementan. Entonces, nada, eslogan, pero no te pueden decir una mejora en un derecho. Decime una mejora, no sé, en materia de jornada de vacaciones, de protección contra el despido, de condiciones de trabajo. Decime un nuevo derecho que se cree. Nada, no lo puedo. Te hablan del banco de horas, no sé si lo escucharon. Ellos hablaban de otra franja etaria, los chicos que a veces, bueno, Facundo recién comentaba que tenía un compañero de secundaria, que ahora justamente la levantó a Miriam, mencionabas recién eso. Digo,
venden esto del banco de horas, que vos vas a poder ir a hablar con tu empleadora, decirle, che, mira, me voy el fin de semana de carnaval, me habilitás el jueves y el viernes y te laburo el lunes y el martes. Yo se lo decía el otro día a un consultante, o sea, vos creés, o sea, que un cliente que me consultaba, vos creés, representante ahora mismo, anda a decirle a tu empleador. Si te responde que no, ¿qué podés hacer? Porque ahí está también la desactivación de la protección sindical. ¿Qué dirías, Gustavo, con respecto a eso? No, es que además es desconocer la historia, digamos, esto, pero no la historia, detalle de la historia, los grandes trazos de la historia, porque, a ver, ¿por qué surgieron los sindicatos? Pues los trabajadores empezaron a agruparse. Lo que mencionabas vos recién. ¿Por qué la existencia de normas internacionales? Porque la creación de un organismo como la Organización Internacional del Trabajo, y vos, Nati, sabes bien que yo no soy fanático de la Organización Internacional del Trabajo, pero digo, bueno, el mundo es un poco mejor existiendo la Organización Internacional del Trabajo que si no hubiera Digamos existido. que en el peor de los casos es inocua. Entonces, claro, sí, pero ¿por qué la necesidad de esto? ¿Acaso antes del surgimiento de los derechos sociales, de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, de que en el mundo se generara lo que se llamó la cuestión social, antes de eso los trabajadores elegían cuántas horas iban a trabajar, digamos, qué días iban a trabajar, si se iban a tomar el viernes de Semana Santa, si iban a armar un feriado largo, si iban a decir mañana a la mañana no laburo. ¿Acaso los trabajadores se fijaban su sueldo? Digamos, ¿qué, los sindicatos hicieron que los trabajadores tuvieran peor? Yo digo, podemos tener toda la crítica que la sociedad quiera contra los dirigentes sindicales que quieran elegir para criticarlo. Podemos hacerlo. Yo siempre digo, bueno, cuantifiquemos, si querés, yo no la sé la cantidad exacta de dirigentes sindicales, pero cuantifiquemos más o menos, a grosso modo, si hay 3.000 sindicatos y cada sindicato tiene que tener por lo menos 5 directivos, ahora, a eso sumale los más directivos que tienen, los delegados, bueno. Y siempre digo, bueno, nómbrame 20 dirigentes sindicales que dicen, no, pues los sindicatos, nómbrame 20. Y no, así como el otro día le decía hasta diputada, nómbreme 3 derechos, nómbrame 20. Y no te lo pueden decir, Bueno, entonces, ¿el mundo era mejor antes del surgimiento de los sindicatos? ¿Alguien piensa que la situación de los trabajadores sería mejor que la que es, más allá de cuál sea hoy, si no existieran los sindicatos? ¿Qué pasaba antes? ¿No tienen las imágenes de antes? ¿No tienen imágenes? ¿No saben qué pasa donde los sindicatos no llegan? ¿No saben lo que pasa en ámbitos donde es más difícil el acceso sindical? Hablo de propiedades privadas, de campos de estancia, de domicilios particulares. ¿Qué pasa con las trabajadoras? Digo trabajadoras porque mayormente son mujeres, de casas particulares que trabajan adentro de domicilio. Es, junto con la construcción, las dos actividades donde hay mayor cantidad de trabajo negro. Che, pero tienen menos derechos reconocidos en la ley que los otros trabajadores. Entonces uno tendría que decir, tendría que explotar la actividad, estar todo lleno de trabajo, respetarse su derecho. Y es donde más trabajo negro hay. Los obreros de la construcción no tienen indemnización por despido. Y es la actividad donde hay mayor cantidad de trabajo negro. Entonces, que me expliquen cómo, reduciendo la indemnización por despido, se va a blanquear trabajo. Y Gustavo, y hay un punto que es muy importante, recién lo mencionaba Artemio, en este proyecto de reforma laboral que tiene 182 artículos y que hay otras reformas subsumidas, digamos. Por supuesto, con el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que nosotros lo llamamos, qué nombre, ¿no? Dios mío. Y con el recorte de la masa que va directamente al sistema de la seguridad social, hay una gran expoliación a lo que es el sistema previsional. Pero además, una gran timba financiera. Entonces ahí también hay un trípode. Por supuesto, atentando contra la protección del despido arbitrario. Vos lo has dicho en infinidad de oportunidades. Pero es bueno que los oyentes lo escuchen, porque también dentro del campo nacional y popular, como comentaban Rodrigo y Facundo, hay una gran confusión en el mejor de los casos respecto de esto, y tenemos que salir a defender los que son nuestras banderas históricas, porque en definitiva, si no, nuestro discurso se parece mucho al discurso, digamos, de cierto adversario. Esto del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral, es el elefante en la plaza, ¿no? ¿Cómo se esconde un elefante en una plaza? La única forma es llenando la plaza de elefantes. Entonces, y esto, digamos, a colación de Navarra, el que jugaba al billar, que decía, si sale, que hacía carabola a varias bandas, este proyecto va a varias bandas, digamos, porque no es que lo único que quieren es el negociado que está dentro del proyecto, que son la FAL, sino que la reforma laboral también les interesa, o les interesa a los sectores económicos que están atrás del gobierno nacional. El FAL es el negociado, es la estafa a la sociedad argentina que quieren implementar en la actualidad, digamos, del año 2026, así como las AFJP fueron la gran estafa a la sociedad argentina de la década del 90. Esto es,
3 puntos sobre la masa salarial de la República Argentina, es una infinidad de guita, 3 puntos sobre la masa salarial van a ir destinados a que, en lugar de ir a las jubilaciones, esos 3 puntos los sacan de los fondos de la Seguridad Social para asignarlo a subsidiar a las empresas que despiden trabajadores. O sea, que si Techín despide trabajadores, parte de las indemnizaciones por despido la van a pagar los jubilados y jubiladas de la Argentina. Ahora, hasta ahí es grave, es institucionalmente grave, es socialmente grave. Decir por un lado que no tienen guita para aumentarle a los jubilados y por otro lado sacarle un porcentaje importante de los recursos que van a las jubilaciones para subsidiar a las empresas que despiden es grave. Otra gravedad más y perversión es que esos fondos no los va a administrar el Estado, los van a administrar 4 vivos, que son sociedades con fines de lucro, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, fondos fiduciarios, etcétera, que van a manejar el 3% de la sociedad, de los recursos de la masa salarial que se paga en la República Argentina. Y además para subsidiar ilícitos. Porque esto hay una confusión en la sociedad, que es que, y el otro día se veía claro en el debate, y te dicen mucho, ¿por qué si una empresa quiere despedir, no puede despedir? El empleador no quiere despedir, el empleador quiere contratar, el empleador como si fuera uno solo, primero, ¿no? Entonces, no quiere despedir, quiere contratar. Bueno, está bien. ¿Por qué no puede despedir? Y no puede despedir porque es un acto ilícito. Entonces, ¿qué implica que sea un acto ilícito? ¿De dónde surge? ¿Lo dice Ciampa que es un acto ilícito? ¿Lo dice Salvo? No, lo dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene un artículo, que es el artículo 14 bis, que tiene un enunciado muy particular con 2 mandatos que le da la Constitución hacia abajo, hacia todos, a los poderes constituidos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, y además a la sociedad argentina. Y dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Es un mandato, no es una idea de futuro, como decía Mariano Grondona. ¿Te acordás, Artemio? Mariano Grondona decía, no, la Constitución se aplica a todas, salvo el 14 bis, que es para el futuro. No, no es para el futuro, es un mandato. Entonces, entre los bienes que ordena proteger, dice protección contra el despido arbitrario. El despido arbitrario es el despido sin causa. Una norma no puede ordenar proteger contra un derecho, protege un derecho contra un acto ilícito. Y como el despido arbitrario es un acto ilícito, quien lo lleva a cabo, el empleador que lo lleva a cabo, la ley le reconoce validez al despido sin causa. Es un acto ilícito, pero es válido, produce efectos, pero tiene la obligación de indemnizar los daños que causa. Justamente porque un daño. En materia laboral, para simplificar, quieren previsibilidad. Esto es previsión, ya está la previsión. Si querés previsibilidad, no cambie nada, porque si vas a cambiar, estás afectando la previsibilidad. Es indemnización tarifada. ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuál es la antigüedad? Esa es la indemnización por despido. Entonces, no hay derecho a despedir, es un acto ilícito. Y la protección contra el despido en la Argentina, un sueldo por año de antigüedad, la verdad, no es cara. Y para que haya protección contra el despido arbitrario, tienen que darse 2 cosas. Primero, protección a la víctima del despido arbitrario en cuanto a indemnización de los daños. Y segundo, tener un factor disuasivo. Que la protección implica que sea de tal entidad que el empleador diga, che, si no hay justa causa, si no hay incumplimiento grave, me retraigo de pedir porque tengo que poner la mano en la bolsa, sacar la guita y me sale caro. Y la indemnización en la Argentina no es cara, es un sueldo por año de antigüedad. Sí, y lo tenemos a Amado que quiere preguntar, queremos preguntar. Que te quiere Amado. No, sí, Hola. Rinco, adelante. No, quería recordar algo con respecto a la indemnización por despido. En los 90 yo tenía un socio, soy arquitecto, un socio francés que tenía su estudio en París y éramos socios acá. Y él me decía, ay no, la Argentina es el paraíso. Si vos podés despedir a quien quieras. Y yo dije, pero no, señor, no es el paraíso porque tenemos que pagar una indemnización. Dice, pero la indemnización es lo de menos. En Francia, para despedir, primero no existe el despido sin causa. Claro. Es decir, tenés que justificar. Yo le decía, bueno, el estudio no tiene más proyectos, no hay más. Dice, ok, primero lo tenés que demostrar, no es una opinión, tenés que demostrar. Y al que echás, lo tenés que indemnizar, pero además, cuando vuelve a haber laburo, ese está primero en la lista. Es decir, ese trabajador, ese empleado que vos echaste, lo tenés que contactar y decir, che, estoy tomando gente de nuevo. Eso en Argentina, eso sería chavismo. Pero claro, lo notable es que el gobierno dice que en 50 años vamos a ser Francia. Entonces, destruye la modesta regulación estatal que tenemos para que dentro de 50 años crezca más fuerte. Claro, es que es el tema de las derechas, ¿no? Nunca te da presente, siempre promete el futuro. Es como la utopía, ¿viste? Que te cada vez más lejos. Pero nosotros con doble indemnización generamos 6 millones de puestos de trabajo.
Por eso. No, hace Y un que se siglo. terminó en septiembre No del sé, 2007. Le quiero dar espacio a Amado Urruti, A ver, le quiere hacer Amado, una ¿qué pregunta dice? a Gustavo Ciampa. No, Amado. es que simplemente reforzar, ¿no? Porque todo lo que Gustavo explicó me parece tan bien. Lo importante es justamente explicar las cosas sin bajar, porque si no parece que hay que aceptar lo que dice el enemigo. Y yo quería reforzar simplemente lo que dijo Gustavo, porque la pregunta que él plantea es el corazón del asunto. Antes de los sindicatos, ¿la sociedad estaba mejor o peor? Bueno, estaba peor. Y yo te diría más. El capitalismo sin sindicatos fuertes es peor que la esclavitud. Es peor que la esclavitud porque pone toda la responsabilidad en el trabajador y le saca toda posibilidad de defenderse en una situación totalmente asimétrica. Entonces, me parece que es muy importante defender las cosas con esta línea argumental, no viendo en el margen qué se podría hacer. Mira, lo que se podría hacer es contratar más gente y pagarle más guita. Eso es lo que se podría hacer. Si no, vamos a tener un no país. Y si empezamos a querer que se filtre la supuesta modernidad en nuestro discurso, en nuestras posiciones políticas, estamos liquidados, porque estamos dando la disputa en una cancha que es la que nos propone el enemigo. El capitalismo sin sindicatos poderosos es peor que la esclavitud. Ya llamarle banco de horas ya define ideológicamente a dónde apunta esto. Banco de horas, ya está. No necesitamos más nada. A ver, hay determinados sucesos, conmemoraciones que hacen las sociedades en la actualidad que a veces no se sabe de dónde proviene, cuál es el origen, ¿no? 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. ¿Cuál es el origen? Es una conmemoración a las mujeres víctimas de un asesinato que comete un empresario. Con esto no estoy diciendo de todos los empresarios, no, estoy hablando de lo que se conmemora. Pues en TN te pusieron el graph, Ciampa defiende la suya. Claro, Así yo que- después, bueno, después de los graphs me enteraba después, me enteré después. Vuelvo. Que estaban en lucha por poner un límite a la jornada de trabajo, para luchar contra las jornadas extenuantes de trabajo. Ese empresario que hizo, cerró la puerta de la fábrica, la prendió fuego, mató a todas las mujeres. Esto es lo que se conmemora con el 8 de marzo, el Día de la Mujer. 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. ¿Qué se conmemora? Se conmemora a las víctimas que fueron asesinadas luego de un juicio fraudulento, que habían sido detenidas, capturadas, en movilizaciones y luchas por poner un límite a la jornada de trabajo por las jornadas extenuantes de trabajo. 1919, primera posguerra, se crea la Organización Internacional del Trabajo. Primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo toma el tema que se consideraba en ese momento más grave en el mundo de las relaciones laborales, que eran las jornadas extenuantes de trabajo. Y establece, tomando las luchas que venían de décadas de los trabajadores y trabajadoras, tomó estos dos hechos que se conmemoran hoy, fija la jornada máxima de trabajo en 8 horas diarias y 48 semanales. Y hoy en día están queriendo con este proyecto de ley llevar la jornada de trabajo otra vez a 12 horas. Otra vez la 12 burra horas. al trigo, diría mi Y a abuela. 12 horas, y además con lo que apuntaban recién, con lo que se llama banco de horas. Esto es que no sabés, los trabajadores no van a saber en qué horario van a laburar, qué día y en qué horario van a trabajar. Y te desorganiza la vida. Es decir, Esto. ¿en qué momento vas a ir a buscar a los pibes? No te vas a poder ir de vacaciones. Pensaste que la semana que viene no, y no vas a poder vivir, digamos. Eso, ibas a ir al club, ibas a ir a correr, ibas a ir a comprar algo, ibas a visitar a tu mamá, digamos. Che, es eso. Yo digo, el trabajo es un ordenador de nuestra vida, ¿no? Porque todos acomodamos el resto de las actividades de la vida en base al laburo, los días de que trabaja, los horarios que trabaja. Pero que trabajan turnos rotativos, bueno, saben cómo es la rotación, digamos. Y sabés cuántas horas laburás. Un día podés hacer extra, podés laburar un poco más, te lo tomo, sí. Ahora, en este esquema que quieren crear, nadie va a saber si al día siguiente trabaja 12, trabaja 4, trabajas 8, trabajas 7, trabajas 6, 4. Te van a poder ir diciendo, no por mes, por semana, por día, si vas a trabajar 4, 8, 12, pero además, si trabajas más de las 8, tampoco te la van a pagar con recargo, porque cuando yo hablo del límite de la jornada de trabajo, mucha gente que nos está escuchando puede decir, che, a ver, yo laburo 10 horas por día o laburo 9 horas por día. Estamos hablando de trabajo en relación de dependencia, en blanco o en el mal llamado en negro, que tienen los mismos derechos que tienen los trabajadores en blanco, son titulares de los mismos derechos. Ahora, en
En esos casos tienen derecho al cobro de horas extras. Esas horas trabajadas en exceso de la jornada máxima te dan derecho a cobrar el salario por esas horas de más, además con recargo. Lo que van a suprimir ahora, lo que quieren suprimir, es esto del pago con recargo y de que vos sepas cuál es tu horario de laburo. Entonces, el trabajo, en lugar de ser un organizador de la vida, va a pasar, como decía Rinco, y yo menciono muy a menudo, a ser un desorganizador de la vida. No vas a poder tener ni programar. Si quieren previsibilidad, esto lo están matando. Los trabajadores también tienen derecho a previsibilidad de sus vidas. De seguridad jurídica. A tener, digamos, ámbitos y programación para cuestiones familiares, deportivas, sociales, ¿sabe qué? De ocio, de recreación, porque también tienen derecho al ocio, al descanso, a la recreación, y esto lo está destruyendo. Les pido, hablando de organización, voy a hacer casi un taylorismo de radio. Se está terminando el programa. Les agradezco muchísimo por haber venido, Facundo, Rodrigo. A vos también, Artemio, aunque nos peleamos mucho. A vos también. Peleamos. Voy a dar un buen dato para terminar. Tuvimos el y a Gustavo. de fuga de capitales, el mayor de lo que va del siglo. ¿Fueron los trabajadores? Sí. Bueno, 32.340 millones de dólares en formación de activos externos. El más grande del siglo XX. Artemio, de lo que se ve. Impresionante, de lo que se ve, de lo que se ve. La voz en off. Porque también está lo que no se ve. Esa voz que viene del más allá. Es la voz de Amado, que nos está marcando el camino. Bueno, les dejamos a Camilo con minutos contados. Quédense acá en la Radio de las Madres, como siempre. Gracias a todos y a todas por estar. Amado, tu palabra final. No, simplemente que no hay que bajar las banderas, porque vienen momentos donde todo el discurso, los chicos decían muy bien que no es contra la corriente, pero a la corriente también se le pretende dar un sentido que supuestamente es sentido común, pero es el sentido de los dueños de la guita, es el sentido de los dueños del capital. Nuestra obligación es marcar que también hay una razón popular, que también hay una razón nacional, que la racionalidad no es una cuestión abstracta de una supuesta ciencia económica, y no bajarse de defender la racionalidad popular, la racionalidad nacional. La cuestión de que tiene que haber lugar para todas y todos, no solamente para los dueños del capital. Amado, sumo a esto que decís y mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras metrodelegados, que con el fallecimiento de Beto Pianelli, un lúcido, un dirigente gremial que siempre denunció lo que tenía que denunciar, no colaboracionista, así que un fuerte abrazo. Y bueno, ha tenido una gran pérdida también el movimiento obrero. Nos vamos con un audio de Beto. Ahí está, que te y va nos a despedimos gustar, con eso. Dale. Y creo que sintetiza bien la charla que hemos tenido. Vamos con eso, nos vemos el sábado que viene. Siempre, objetivamente, cuando vos peleás, tenés mejores condiciones para ganar. Es decir, si no peleás, nadie va a venir. ¿Cuánto quiere ganar? ¿Quiere trabajar mejor? Le reducimos la jornada laboral, se queda más tiempo en la casa. Eso no pasa. Al revés, te van a decir, laburá 14 horas por menos plata posible. Nosotros teníamos una frase que era muy buena. Nosotros queremos ser como los empresarios. Ganar lo más posible, en el menor tiempo posible y de la manera más segura posible. Si es un empresario, es exitoso. Si es un trabajador, es un vago. Es de loco. Desde la vara con que el imaginario que han puesto el neoliberalismo y que nunca salimos, ese imaginario que han puesto el neoliberalismo, y que al revés se profundiza cada vez más, nos está